Jesús te enseña cómo te cura en tu enfermedad. ¿Has sentido que tu cuerpo te traiciona, que la enfermedad te consume y que la esperanza se desvanece como arena entre los dedos? Tal vez te has preguntado por qué Dios permite que sufras de esta manera. Pero, ¿y si te dijera que Jesús tiene un poder de sanidad que pocos realmente comprenden? Un poder que no solo puede restaurar tu cuerpo, sino también tu alma y tu espíritu. ¿Y si te dijera que en este mismo momento Él está dispuesto a extender su mano hacia ti, para tocarte, para sanarte, para liberarte de ese dolor que te atormenta? Existe un secreto, una verdad oculta en la palabra de Dios que muy pocos han descubierto. Hoy vamos a revelarla juntos. La enfermedad es uno de los misterios más profundos de la vida humana. Nos debilita, nos somete, nos llena de temor y dudas. Muchos han caído en la desesperanza, creyendo que Dios ha olvidado su clamor. Pero, ¿y si la enfermedad no fuera el final, sino el comienzo de una transformación divina? ¿Y si este momento de prueba fuera la puerta que Jesús quiere usar para mostrarte su gloria? Hoy vamos a recorrer un camino poderoso a través de las Escrituras, donde veremos cómo Jesús sanó a los enfermos, cómo liberó a los cautivos del dolor y cómo sigue obrando milagros hasta el día de hoy. Descubrirás que la sanidad no es solo algo físico, sino una obra completa que involucra tu fe, tu obediencia y tu relación con Cristo. Porque la sanidad de Jesús es mucho más que solo recuperar la salud, es un encuentro con su amor, su poder y su propósito para tu vida. En los próximos minutos, te llevaré por un viaje espiritual donde conocerás casos de personas que, como tú, sufrieron enfermedades incurables, pero que encontraron la respuesta en Jesús. Veremos qué hizo cada uno de ellos para recibir la sanidad, qué obstáculos enfrentaron y cómo su testimonio puede cambiar tu forma de ver tu propia situación. Pero antes de comenzar, quiero que declares con fe lo que Dios hará en tu vida. Escribe en los comentarios, Jesús es mi sanador. Al hacer esto, estás dando un paso de fe. Estás proclamando que crees en el poder de Cristo para restaurarte. Y no solo eso, cada comentario y cada me gusta en este mensaje hará que más personas puedan conocer esta verdad y recibir esperanza. Muchos en este momento necesitan escuchar este mensaje. Personas que están en cama, que han recibido un diagnóstico desalentador, que han perdido la fe en su sanidad. Pero tú estás aquí porque anhelas conocer más a Jesús, porque deseas ver su mano obrar en tu vida. No todos tienen la valentía de buscar respuestas en la palabra, pero tú sí. Y eso demuestra que Dios ya está trabajando en ti. Este espacio es un refugio espiritual para muchos que buscan dirección y fortaleza. Hay quienes no tienen una iglesia cerca, quienes no pueden salir de casa por su condición. Por eso es tan importante que todos participemos y demos testimonio juntos. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. Escucha bien, la penúltima enseñanza de este mensaje contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición sobre tu vida. Así que quédate hasta el final. Ahora, abramos la palabra y descubramos juntos cómo Jesús puede sanar tu enfermedad. La fe de la mujer con flujo de sangre es un ejemplo de cómo la confianza en Jesús puede traer sanidad. En el Evangelio de Marcos 5, 25-34 encontramos una historia impactante, un relato que ha resonado en los corazones de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Se trata de una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad que la debilitaba, la avergonzaba y la mantenía apartada de la sociedad. Pero en un instante, en un solo acto de fe, todo cambió. Imagina su situación, durante más de una década, esta mujer había gastado todo lo que tenía buscando una cura. Fue de médico en médico, pero en lugar de mejorar, empeoraba. Seguramente hubo noches en las que lloró en silencio, sintiendo que su cuerpo se debilitaba sin remedio. Quizás tú te has sentido así, desgastado por un problema de salud que parece no tener solución, cansado de buscar respuestas sin encontrarlas. Pero esta mujer, a pesar de todo su sufrimiento, no perdió la esperanza. Escuchó hablar de Jesús, aquel hombre que sanaba a los enfermos con solo una palabra, que abría los ojos de los ciegos y levantaba a los paralíticos. Y en su corazón nació una fe inquebrantable: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Aquí está la clave: ella no esperó a que Jesús la viera, no esperó a que Él la llamara.
Ella tomó la iniciativa y buscó su milagro. En medio de la multitud, con el cuerpo débil y la voz temblorosa, se abrió paso hasta tocar el borde del manto de Jesús. Y en ese momento, todo cambió. La Biblia dice que al instante la mujer sintió en su cuerpo que había sido sanada. Su flujo de sangre se detuvo. Pero algo aún más poderoso ocurrió. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo en medio de la multitud y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Había gente por todas partes empujándolo y tocándolo. Pero Jesús sabía que ese toque era diferente. No era un simple contacto físico, sino un toque de fe. Temblando, la mujer cayó a sus pies y confesó lo que había hecho. Y en lugar de reprenderla, Jesús le dijo palabras que marcarían su destino: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? La fe activa el poder de Dios. La mujer no esperó pasivamente su milagro. Ella creyó y actuó en base a su fe. No dijo, ojalá Jesús me vea, sino que tomó la decisión de acercarse y tocarlo. La sanidad de Jesús es inmediata y completa. No fue un proceso largo ni una recuperación progresiva. El milagro ocurrió en el instante en que ella tocó su manto. Jesús siente cuando alguien lo toca con fe. De todas las personas que lo rodeaban, solo el toque de esta mujer atrajo su atención. Esto significa que no importa cuántos necesiten sanidad, si tú te acercas a Jesús con verdadera fe, Él te verá, te sentirá y responderá. No se trata solo de ser sanado, sino de ser restaurado. Jesús no solo la curó físicamente, sino que le devolvió la paz y la dignidad. La llamó hija, dándole identidad y restaurando su corazón. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez llevas años luchando con una enfermedad. Tal vez has probado de todo, pero sigues sin encontrar solución. Hoy Jesús está aquí. Su manto sigue al alcance de tu mano. No esperes a que Él te vea, tócalo con fe. Toma un momento ahora mismo y haz esta oración. Señor Jesús, como la mujer que tocó tu manto, hoy me acerco a ti con fe. Sé que en ti hay poder para sanarme. Declaro que mi sanidad está en tus manos y confío en tu amor. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios, Señor, toco tu manto con fe. Declara con tu boca lo que tu corazón cree. No subestimes el poder de este acto. La fe se activa cuando tomamos acción. Y recuerda, este es solo el comienzo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús sigue sanando hoy. Su poder no quedó en el pasado ni está limitado a las páginas de la Biblia. Él sigue obrando milagros, sigue restaurando cuerpos, mentes y corazones. Pero muchos aún se preguntan, ¿por qué no he recibido mi sanidad o cómo puedo activar el milagro en mi vida? Hoy vamos a profundizar en la palabra y descubrir las claves para recibir la sanidad que Jesús tiene para ti. Cuando Jesús sanaba, lo hacía de diferentes maneras. En algunos casos, simplemente hablaba y la sanidad ocurría. En otros, tocaba a la persona y el milagro se manifestaba. También hubo ocasiones en las que pidió a los enfermos que hicieran algo específico antes de recibir su sanidad. Todo esto nos muestra que la sanidad no es un proceso rígido, sino que está vinculada a la fe y la obediencia de cada persona. Uno de los relatos más impactantes sobre sanidad se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo, postrado junto al estanque de Betesda. Este estanque era conocido porque, según la tradición, un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua. El primero que entraba después de esto era sanado. Sin embargo, este hombre nunca lograba entrar a tiempo. No tenía a nadie que lo ayudara y cada vez que intentaba moverse, alguien más llegaba primero. Imagínalo, casi 4 décadas de enfermedad, viendo a otros recibir su milagro mientras él permanecía en la misma condición. Seguramente en su corazón había desánimo, frustración y tal vez hasta enojo con Dios. Quizás te identificas con él. Has visto testimonios de sanidad, has escuchado de personas que recibieron su milagro, pero tú sigues esperando.
Entonces aparece Jesús. Se acerca al enfermo y le hace una pregunta sorprendente: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. A simple vista, la pregunta parece innecesaria. ¿Quién no querría ser sanado después de 38 años de sufrimiento? Pero Jesús nunca hace preguntas sin propósito. Él quería que este hombre expresara su deseo, que verbalizara su necesidad. El enfermo respondió explicando su problema: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. No respondió con un sí inmediato, sino con una excusa. Su mente estaba enfocada en lo que no tenía en lugar de enfocarse en lo que Jesús podía hacer. Aquí hay una gran lección: muchas veces nuestra sanidad no llega porque estamos más concentrados en nuestras limitaciones que en el poder de Dios. Jesús no discutió con él. No le explicó cómo funcionaba la sanidad ni le habló del estanque. Simplemente le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. El hombre tuvo que tomar una decisión. Podía quedarse en su lugar, dudando si realmente podía ponerse de pie, o podía obedecer la palabra de Jesús. Y en el momento en que decidió actuar en fe, su cuerpo fue restaurado. Esto nos enseña que la obediencia activa el milagro. Jesús le dio una instrucción clara, y cuando el hombre la obedeció, su sanidad se manifestó. Ahora bien, puede que te preguntes: ¿cómo puedo saber si Dios quiere sanarme? La respuesta está en la Biblia. Jesús nunca rechazó a nadie que viniera a él buscando sanidad. Cada persona que se acercó con fe recibió su milagro. En Mateo 8, 2-3, un leproso se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, conmovido, extendió su mano y le respondió: quiero, sé limpio. Esto significa que la voluntad de Dios es sanarte. Pero la clave está en acercarte a Él con fe y obediencia. Otra historia impactante de sanidad se encuentra en Lucas 17, 11-19, donde Jesús sanó a 10 leprosos. Estos hombres clamaron desde la distancia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En lugar de tocarlos o decirles que estaban sanos, Jesús les dio una instrucción: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Lucas 17:14. En ese momento, no habían sido sanados todavía. Pero mientras obedecían y caminaban en dirección al templo, su sanidad se manifestó. Aquí vemos otro principio clave: la sanidad muchas veces ocurre en el camino de la obediencia. No siempre sucede de inmediato. A veces Dios nos pide que demos pasos de fe antes de ver el milagro completo. Pero hay algo más en esta historia. De los 10 sanados, solo uno regresó a Jesús para darle gracias. Este hombre, al ver que había sido sanado, regresó glorificando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús en adoración. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Luego le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. Los 10 recibieron sanidad física, pero solo uno recibió algo más profundo: salvación y restauración espiritual. Esto nos enseña que Jesús no solo quiere sanarnos físicamente, sino también espiritualmente. La gratitud y la adoración son claves para mantener nuestra bendición. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú hoy para recibir tu sanidad? Primero, debes creer que Jesús quiere sanarte. No dudes de su amor y su poder. Él pagó el precio por tu sanidad en la cruz. Isaías 53, 5 dice: por sus heridas fuimos sanados. Segundo, acércate a Él en fe, como la mujer con flujo de sangre o los leprosos. No esperes pasivamente. Clama, busca, toca el manto de Jesús con tu corazón. Tercero, obedece su dirección. A veces la sanidad llega a través de pasos de fe. Tal vez Dios te pide que perdones a alguien, que sueltes una carga emocional o que hagas un acto de obediencia específico. Cuarto, mantén una actitud de gratitud y adoración. No seas como los 9 leprosos que se fueron sin regresar a Jesús. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y glorifícalo siempre. Si hoy crees que Jesús puede sanarte, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con fe. Creo que en ti hay poder para sanarme.
Perdóname si he dudado de tu amor y de tu voluntad. Hoy recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que por tus heridas soy sano. Confío en ti y te doy gracias porque sé que estás obrando en mi vida. Amén. Si hiciste esta oración con fe, escribe en los comentarios: Jesús es mi sanador. Recuerda, la sanidad es un proceso que involucra fe, obediencia y perseverancia. No te desanimes si aún no has visto el milagro completo. Dios sigue obrando en tu vida. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que necesite esperanza. Puede que hoy seas el instrumento que Dios use para llevar sanidad a otra persona. Que la paz de Cristo esté contigo y que su poder se manifieste en tu vida. Este es el tiempo de tu milagro. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús sigue sanando hoy. Aunque muchas personas creen que los milagros fueron solo para los tiempos bíblicos, la verdad es que Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que su poder sanador sigue disponible para todos los que creen. En los evangelios, vemos cómo Jesús sanó a innumerables personas. Desde ciegos hasta paralíticos, desde leprosos hasta endemoniados, todos aquellos que se acercaban a Él con fe recibían su milagro. Pero lo más impresionante es que su sanidad no solo era física, sino también emocional y espiritual. Muchos de los que fueron sanados por Jesús no solo tenían enfermedades en el cuerpo, sino heridas en el alma. La mujer con flujo de sangre, por ejemplo, no solo sufría físicamente, sino que también era rechazada por la sociedad debido a su condición. Cuando Jesús la sanó, no solo restauró su cuerpo, sino que también le devolvió su dignidad y su lugar en la comunidad. Esto nos muestra que la sanidad de Dios es integral. No se trata solo de que desaparezca una enfermedad, sino de una restauración completa del ser humano. Dios quiere sanar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Uno de los grandes obstáculos para recibir sanidad es la incredulidad. En Marcos 6, 5-6, se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de la gente. Aunque tenía el poder para sanar, la falta de fe de las personas limitó lo que Él podía hacer en sus vidas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos realmente creyendo en el poder sanador de Dios? A veces oramos por sanidad, pero en nuestro corazón dudamos si realmente ocurrirá. Otras veces, nos dejamos influenciar por pensamientos negativos o por lo que dicen los demás. Santiago 1, 6-7 nos advierte sobre esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es clave para recibir el milagro. No se trata de una fe en nuestras propias fuerzas o en métodos humanos, sino una fe puesta completamente en Jesús. Otro aspecto importante es la autoridad espiritual. Jesús sanó con autoridad. En muchas ocasiones, simplemente dio una orden y la enfermedad desapareció. Cuando el centurión romano vino a pedir sanidad para su siervo, le dijo a Jesús que no era necesario que fuera hasta su casa, sino que solo dijera la palabra y su siervo sanaría. Jesús quedó maravillado por su fe y dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Mateo 8:13. Nosotros también tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17-18 dice que los que creen en Jesús impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto significa que no solo podemos recibir sanidad, sino que también podemos ser instrumentos para que otros sean sanados. Muchas veces, la sanidad también está relacionada con el perdón. Hay personas que llevan años con enfermedades físicas causadas por heridas emocionales. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón pueden afectar nuestro cuerpo. Jesús enseñó la importancia del perdón y nos mostró que muchas veces es necesario liberar el corazón para que el cuerpo también sea restaurado. En Marcos 2, 1-12, vemos la historia de un paralítico que fue llevado a Jesús por sus amigos. Cuando Jesús lo vio, en lugar de decirle inmediatamente que se levantara, primero le dijo, tus pecados te son perdonados.
Los fariseos se escandalizaron porque pensaban que solo Dios podía perdonar pecados, pero Jesús les demostró que tenía poder tanto para perdonar como para sanar. Luego le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento el hombre fue sanado. Esto nos muestra que muchas veces la sanidad física está conectada con la sanidad del alma. Si hay algo en tu vida que necesita ser perdonado o si tienes que perdonar a alguien, hazlo. No permitas que el resentimiento sea un obstáculo para recibir tu milagro. Además, la adoración y la gratitud son elementos poderosos para recibir sanidad. En la Biblia, encontramos que cuando el pueblo adoraba a Dios, ocurrían cosas sobrenaturales. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una gran amenaza y, en lugar de ir a la guerra con armas, envió a los cantores delante del ejército para adorar a Dios. Mientras adoraban, Dios mismo peleó por ellos y les dio la victoria. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Mientras adoraban, un terremoto sacudió la cárcel y sus cadenas se rompieron. Hechos 16, 25-26. La adoración cambia la atmósfera. Si estás pasando por una enfermedad, comienza a adorar a Dios. No te enfoques solo en el problema, sino en el poder de Dios. Cuando elevamos nuestra mirada y declaramos la grandeza de Dios, nuestra fe se fortalece y el milagro se activa. Finalmente, es importante entender que la sanidad puede ser un proceso. A veces Dios sana instantáneamente, pero en otras ocasiones la sanidad ocurre de manera progresiva. Hay testimonios de personas que han sido sanadas inmediatamente después de orar, pero también hay casos en los que la sanidad vino después de un tiempo de oración y perseverancia. El enemigo intentará desanimarte y hacerte creer que si no has visto tu sanidad todavía, entonces Dios no quiere sanarte. Pero la verdad es que Dios tiene sus tiempos y sus formas. Nuestro trabajo es seguir creyendo, confiando y caminando en fe. Si estás esperando un milagro, no te rindas. Sigue declarando la palabra de Dios sobre tu vida. Busca su presencia en oración y adoración. Perdona si hay algo en tu corazón que necesita ser sanado. Y sobre todo, confía en que Dios tiene el control y que su voluntad es buena para ti. Oremos juntos. Padre Celestial, hoy vengo ante ti creyendo en tu poder sanador. Reconozco que Jesús llevó mis enfermedades en la cruz y que en sus heridas yo he sido sanado. Te pido que toques mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Si hay algo en mí que necesito entregar o cambiar, muéstramelo. Hoy declaro que recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Gracias porque tu poder sigue obrando hoy. Amén. Si hiciste esta oración con fe, mantente firme en la promesa de Dios. Él es fiel y cumplirá su palabra en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y sanidad. Dios puede usarte para llevar su poder a otros. Y recuerda, Jesús sigue sanando hoy. Confía en Él y recibe tu milagro. La fe en la sanidad de Dios no solo es un concepto teórico, sino una realidad que transforma vidas. A lo largo de la historia, hemos visto innumerables testimonios de personas que han experimentado el poder sanador de Jesús. Desde tiempos bíblicos hasta la actualidad, Dios sigue manifestando su amor y su poder a través de milagros. Uno de los grandes desafíos para muchas personas es mantener la fe cuando la sanidad no llega inmediatamente. A veces, después de orar por un milagro, las circunstancias parecen no cambiar e incluso pueden empeorar. En esos momentos, es fácil caer en el desánimo y la duda. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos perseverar en la fe y confiar en los tiempos de Dios. En Lucas 18, 1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien insistió ante el juez injusto hasta obtener justicia. Esta historia nos enseña la importancia de no rendirnos en la oración. Aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios escucha cada clamor y tiene un plan perfecto. El enemigo intentará sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos creer que Dios no quiere sanarnos o que nuestra fe no es suficiente. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover montañas, Mateo 17:20. No se trata de tener una fe perfecta, sino de confiar en el poder de Dios. Otro aspecto importante es la relación entre la sanidad y la obediencia a la palabra de Dios.
En la Biblia, encontramos varios casos en los que Dios da instrucciones específicas antes de manifestar su milagro. Por ejemplo, en 2 Reyes 5, Naamán, un general del ejército sirio, sufría de lepra. Cuando fue a buscar al profeta Eliseo para ser sanado, éste le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se enojó porque esperaba una sanidad instantánea sin necesidad de hacer nada. Pero cuando obedeció, su piel fue restaurada completamente. Esto nos enseña que a veces Dios nos pide dar pasos de fe antes de recibir el milagro. Puede ser que nos llame a perdonar a alguien, a cambiar ciertos hábitos o a confiar en su dirección incluso cuando no entendemos el proceso. La obediencia es clave para ver la manifestación del poder de Dios. La comunidad de fe también juega un papel fundamental en el proceso de sanidad. En Santiago 5, 14-15, se nos instruye a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren y unjan con aceite a los enfermos. Esto demuestra que no estamos solos en nuestra lucha, sino que Dios nos ha dado hermanos en la fe para apoyarnos y fortalecer nuestra oración. Cuando nos rodeamos de personas que creen en el poder de Dios, nuestra fe se fortalece. Es importante evitar la influencia de aquellos que constantemente dudan o que nos llenan de pensamientos negativos. En Marcos 5, 35-42, cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, se encontró con personas que se burlaban y dudaban de su poder. Jesús echó fuera a esos incrédulos antes de realizar el milagro. Esto nos muestra que el ambiente espiritual es crucial para recibir sanidad. Si estamos rodeados de incredulidad, nuestra fe puede debilitarse. Pero cuando estamos en un entorno de adoración, oración y palabra de Dios, nuestra confianza en el milagro se fortalece. Otro aspecto esencial es declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Lo que declaramos con nuestra boca tiene un impacto en nuestra realidad. Si constantemente decimos cosas como nunca me voy a sanar o mi enfermedad es incurable, estamos alineando nuestras palabras con la enfermedad en lugar de con la sanidad de Dios. En cambio, debemos proclamar las promesas de la Biblia. Por sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, Salmo 103, 2-3. Yo soy el Señor, tu sanador, Éxodo 15:26. Cada vez que enfrentemos un diagnóstico médico o un síntoma de enfermedad, debemos recordar que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Cuando declaramos con fe las promesas de sanidad, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. La gratitud también es una llave para recibir y mantener la sanidad. En Lucas 17, 11-19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para dar gracias. A este hombre, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Aunque los otros 9 fueron sanados físicamente, solo este hombre recibió una restauración completa porque su corazón estaba lleno de gratitud. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver el milagro, estamos demostrando que confiamos en su fidelidad. La gratitud nos mantiene en una actitud de fe y nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Es importante recordar que Dios nos ama profundamente y desea lo mejor para nosotros. Su voluntad es nuestra sanidad y bienestar, pero también tiene un propósito en cada proceso que atravesamos. Algunas personas han encontrado en su enfermedad un llamado a ayudar a otros. Han descubierto que, a través de su testimonio, pueden llevar esperanza y fe a quienes están pasando por situaciones similares. Otros han visto cómo su relación con Dios se ha fortalecido en medio de la dificultad. Si estás esperando tu sanidad, no te desanimes. Dios está obrando, aunque no lo veas. Sigue creyendo, orando y declarando su palabra. Rodéate de personas de fe, alaba a Dios en medio de la prueba y mantente firme en la esperanza. Oremos juntos. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de fe y esperanza. Creo que tú eres mi sanador y que tu poder no ha cambiado. Te entrego mi enfermedad, mi dolor y toda ansiedad. Declaro que por las llagas de Jesús yo soy sano. Ayúdame a confiar en ti incluso cuando no veo resultados inmediatos. Lléname de tu paz y fortaleza.
Gracias porque sé que estás obrando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios es fiel y cumple sus promesas. No importa cuán grande parezca la enfermedad, su poder es mayor. Sigue confiando en Él, porque Jesús sigue sanando hoy. Recibe tu milagro con fe. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios puede obrar en nuestra vida sin necesidad de métodos visibles. Muchas veces esperamos que la sanidad llegue de cierta manera, pero esta historia nos enseña que Dios puede sanar de formas que no esperamos. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez estás orando por alguien enfermo que está lejos de ti. Tal vez sientes que Jesús no está cerca de tu situación, pero hoy puedes confiar en esto, su palabra sigue teniendo poder. No necesitas ver un milagro con tus ojos para saber que Dios está obrando, solo cree y confía en lo que Él ha dicho. Tómate un momento y haz esta oración: Señor Jesús, creo en el poder de tu palabra. No necesito señales ni pruebas, solo tu voz. Hoy confío en que tu poder está obrando en mi vida y en la vida de aquellos por quienes oro. Amén. En el próximo bloque veremos otro milagro lleno de significado, la sanidad de la suegra de Pedro y cómo Jesús puede tocar nuestras vidas en los momentos más cotidianos. Jesús sana a la suegra de Pedro. En Mateo 8:15 encontramos un milagro que, aunque breve, revela el amor y la compasión de Jesús en la vida cotidiana. Es la historia de la suegra de Pedro, una mujer que estaba enferma, pero que fue sanada con un solo toque de Jesús. Jesús entra en la casa de Pedro después de un día lleno de enseñanzas y milagros. Al llegar, vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. En aquellos tiempos, una fiebre no era algo menor, podía ser síntoma de una enfermedad mortal. Pero Jesús no esperó a que le pidieran ayuda, sino que tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Mateo 8:15. ¡Qué milagro tan simple y poderoso! Jesús no hizo una larga oración ni gritó, solo la tocó y la fiebre desapareció al instante. Pero lo más sorprendente es que ella no solo fue sanada, sino que inmediatamente se levantó y comenzó a servir. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? Jesús se preocupa por cada enfermedad, grande o pequeña. A veces pensamos que solo debemos acudir a Él en enfermedades graves, pero este milagro nos muestra que Él se interesa incluso en los problemas más cotidianos. Jesús actúa sin necesidad de ser llamado. Nadie le pidió que sanara a la suegra de Pedro, Él vio la necesidad y obró con compasión. Su toque es suficiente. Jesús no hizo grandes declaraciones, un solo toque fue suficiente para traer sanidad. La sanidad debe llevarnos a servir. La mujer no solo fue sanada, sino que se levantó y comenzó a servir de inmediato. Esto nos enseña que cuando Dios nos restaura, debemos usar nuestra vida para glorificarlo. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez piensas que tu enfermedad o problema es demasiado pequeño para Dios, pero Jesús está dispuesto a tocar cada área de tu vida sin importar cuán insignificante parezca. Hoy Él entra en tu casa, ve tu necesidad y está dispuesto a sanarte. Solo deja que su toque transforme tu vida. Tómate un momento y haz esta oración: Señor Jesús, así como tocaste a la suegra de Pedro, hoy te pido que toques mi vida. Creo que tu poder es suficiente para restaurarme y levantarme en fe. Quiero servirte con todo mi corazón. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Señor, toca mi vida y levántame. Declara tu fe con tus palabras. En el próximo bloque veremos una sanidad que va más allá del cuerpo, la historia del endemoniado gadareno y cómo Jesús también sana el alma y la mente. En Marcos 5, 1, 20 encontramos una de las historias más impactantes del ministerio de Jesús. No es solo un relato de sanidad física, sino una restauración completa del alma y la mente de un hombre que había sido completamente destruido por fuerzas espirituales. Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos y, al desembarcar, se encontraron con una escena aterradora: un hombre con un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros y a quien nadie podía atar, ni aun con cadenas. Noche y día andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Marcos 5:5. Este hombre estaba completamente perdido.
La gente lo había rechazado, lo habían atado con cadenas, pero nada podía contener la tormenta que había dentro de él. Vivía entre los muertos, en oscuridad total, sin esperanza. Tal vez tú no vives en un cementerio ni te golpeas con piedras, pero ¿cuántas veces has sentido que tu alma está encadenada? ¿Cuántas noches has pasado gritando en silencio, sin esperanza, sin saber cómo salir del dolor? Cuando el endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Marcos 5:7. El espíritu inmundo sabía quién era Jesús. Sabía que había llegado el fin de su dominio sobre aquel hombre. Jesús, con su autoridad, le ordenó: sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5:8. Los demonios, desesperados, pidieron ser enviados a una manada de cerdos. Jesús se lo permitió y los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos, que se lanzaron al mar y murieron. La transformación fue instantánea. Aquel hombre que había vivido entre los muertos, que había sido un esclavo de fuerzas malignas, ahora estaba libre. Después lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. Jesús no solo le devolvió la cordura, le devolvió la dignidad, la paz, la vida. Cuando el hombre quiso seguir a Jesús, Él le dio una misión aún más grande: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? Jesús tiene poder sobre toda tormenta espiritual. No importa cuán atrapado estés, no importa cuán lejos hayas caído, Jesús tiene la autoridad para romper todas las cadenas. No hay caso perdido para Dios. La gente había abandonado a este hombre, lo consideraban irrecuperable. Pero Jesús no vio un caso perdido, vio a un hijo que necesitaba libertad. Jesús sana el cuerpo, la mente y el espíritu. Este milagro no fue solo físico. Jesús restauró la paz mental, emocional y espiritual de este hombre. Después de la sanidad viene un propósito. Jesús no solo lo liberó, lo envió a testificar. Lo mismo hará contigo, usará tu historia para llevar esperanza a otros. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez sientes que tu alma está herida, que hay tormentas en tu mente, que hay pensamientos que te oprimen. Hoy Jesús está aquí para romper esas cadenas. No tienes que seguir atrapado en la oscuridad. Corre hacia Jesús como hizo este hombre. Solo Él puede traer verdadera libertad. Tómate un momento y haz esta oración: Señor Jesús, vengo a ti con todo mi dolor y mi carga. Solo tú puedes romper mis cadenas. Hoy declaro que soy libre en tu nombre. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de mi prueba. Proclama tu fe con tus palabras. Jesús sigue sanando, restaurando y liberando vidas. La historia del endemoniado gadareno nos recuerda que no hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda disipar. No importa cuán rota esté una vida, Jesús tiene el poder para transformarla completamente. Ahora, continuemos explorando cómo Jesús sigue obrando milagros, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. En esta segunda parte, veremos más historias de sanidad que nos muestran su compasión y poder. En Marcos 5, 25-34 encontramos el relato de una mujer que había estado enferma por 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición había empeorado. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, tuvo fe en que solo con tocar el borde de su manto sería sanada. Esta mujer tenía una hemorragia continua, lo que en la cultura judía la hacía impura. Esto significaba que no podía tocar a nadie sin volverlos impuros también. Probablemente vivía aislada, rechazada por la sociedad, sintiéndose indigna. Pero su fe la llevó a hacer algo increíble: en medio de la multitud, se abrió paso hasta Jesús y tocó su manto. En ese momento, sintió que su cuerpo era sanado. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, preguntó quién lo había tocado. Sus discípulos se sorprendieron porque mucha gente lo rodeaba, pero él sabía que había ocurrido un milagro. Entonces, la mujer, con temor y temblor, confesó lo que había hecho. En lugar de reprenderla, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado,
Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? Jesús responde a la fe. Esta mujer no necesitaba que Jesús le pusiera las manos encima ni que hiciera una oración especial. Su fe en él fue suficiente para recibir su milagro. Jesús no rechaza a nadie. La sociedad la había rechazado, pero Jesús la llamó hija. No solo la sanó físicamente, sino que restauró su identidad y dignidad. A veces, la fe nos lleva a actuar. Esta mujer no se quedó esperando. Salió de su zona de confort, desafió las normas y se acercó a Jesús con determinación. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez has estado luchando con algo durante mucho tiempo. Has buscado soluciones, has intentado de todo, pero nada ha funcionado. Hoy Jesús te dice que te acerques a Él con fe, que toques su manto y creas en su poder. Tómate un momento y haz esta oración. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con fe, creyendo que tienes poder para sanarme y restaurarme. Declaro que mi vida está en tus manos. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios, Señor, toco tu manto con fe. Declara con tus palabras lo que crees en tu corazón. Ahora veamos otra historia impactante, la sanidad del ciego Bartimeo en Marcos 10, 46-52. Bartimeo era un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino cuando oyó que Jesús pasaba. Al darse cuenta, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó callarlo, pero él gritó aún más fuerte. Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió, Maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y siguió a Jesús. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? No tengas miedo de clamar a Dios. A veces, la gente o las circunstancias intentarán callarnos, pero como Bartimeo, debemos perseverar en la fe. Jesús siempre escucha. No importa cuánta gente esté a su alrededor, Él escucha cada clamor sincero. La fe nos lleva a la acción. Bartimeo dejó su manto, lo cual era significativo, porque era su única posesión y símbolo de su condición de mendigo. Su fe le llevó a abandonar su vieja vida para recibir algo nuevo. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez has sentido que tu oración no es escuchada, que tu clamor es ignorado. Hoy, Jesús te dice que sigas clamando, que Él escucha y está listo para responderte. Tómate un momento y haz esta oración, Señor Jesús, como Bartimeo, clamo a ti con fe. Sé que me escuchas y que tienes poder para obrar en mi vida. Confío en ti. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios, Señor, no dejaré de clamar a ti. Declara tu fe con tus palabras. Para finalizar esta segunda parte, veamos la historia de la resurrección de Lázaro en Juan 11. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús, pero él se demoró en ir. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús respondió, tu hermano resucitará. Luego, fue al sepulcro y ordenó que quitaran la piedra. Entonces gritó, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, envuelto en vendas. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? El tiempo de Dios es perfecto. Marta y María querían que Jesús llegara antes, pero Él tenía un plan mayor. Dios tiene poder sobre la muerte. No hay situación imposible para Él. A veces, debemos quitar la piedra. Jesús podría haber movido la piedra con solo una palabra, pero pidió a la gente que lo hiciera. Esto nos muestra que a veces debemos tomar pasos de fe antes de ver el milagro. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez sientes que una situación en tu vida está muerta, que no hay esperanza. Hoy Jesús te dice que Él es la resurrección y la vida. Confía en su tiempo y en su poder. Tómate un momento y haz esta oración, Señor Jesús, aunque no entienda tu tiempo, confío en ti. Creo que tienes el poder para traer vida donde parece haber muerte.
Hoy quito la piedra y espero en ti. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo. Declara con fe que Dios tiene el control. Jesús sigue obrando milagros. Su amor y su poder no han cambiado. Hoy, sin importar cuál sea tu necesidad, puedes acercarte a Él con fe. Si Él sanó a la mujer enferma, restauró la vista de Bartimeo y resucitó a Lázaro, también puede obrar en tu vida. Solo confía, clama a Él y cree en su palabra. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús sigue obrando milagros hoy, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Su amor, su poder y su compasión no han cambiado. Hemos visto cómo sanó a la mujer con flujo de sangre, cómo restauró la vista de Bartimeo y cómo resucitó a Lázaro. Ahora, profundicemos en más historias que revelan su poder para sanar, restaurar y transformar vidas. En Juan 5, 1-9 encontramos el relato del paralítico en el estanque de Betesda. Este hombre llevaba 38 años enfermo, esperando ser sanado. Se creía que un ángel descendía al estanque y agitaba las aguas, y que el primero en entrar era sanado. Pero este hombre no tenía a nadie que lo ayudara a entrar al agua a tiempo. Jesús se acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? La respuesta del hombre no fue un sí inmediato, sino una queja sobre su situación. Aún así, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En ese momento, el hombre fue sanado y caminó. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? A veces, podemos acostumbrarnos a nuestra condición. Este hombre llevaba 38 años en la misma situación, resignado a su enfermedad. Jesús nos desafía a dar un paso de fe. En lugar de enfocarse en las excusas del hombre, Jesús le ordenó levantarse. No siempre el milagro llega como esperamos. Este hombre esperaba que alguien lo ayudara a entrar en el agua, pero Jesús lo sanó de una manera completamente diferente. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Quizá has estado en una situación difícil por mucho tiempo y has perdido la esperanza. Hoy Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Si tu respuesta es sí, entonces da un paso de fe, cree en su palabra y recibe tu milagro. Tómate un momento y haz esta oración: Señor Jesús, hoy decido levantarme en fe. No quiero seguir atrapado en el pasado ni en mis limitaciones. Creo en tu poder y en tu palabra. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Señor, me levanto en fe. Declara con tus palabras lo que crees en tu corazón. Otra historia poderosa es la sanidad de los 10 leprosos en Lucas 17, 11-19. Jesús entraba en una aldea cuando 10 leprosos clamaron a él desde lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En lugar de sanarlos inmediatamente, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Sin embargo, solo uno de ellos, al ver que había sido sanado, regresó a dar gloria a Dios. Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Luego le dijo al hombre que regresó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? La obediencia activa la bendición. Jesús no los sanó en el momento, sino que les pidió que fueran a los sacerdotes, lo que implicaba que actuaran en fe. La gratitud es importante. Solo uno regresó a dar gracias. Esto nos muestra que muchos reciben bendiciones, pero pocos se toman el tiempo de reconocerlas y agradecerlas. La fe nos salva más allá de lo físico. Jesús le dijo al hombre que regresó: tu fe te ha salvado, indicando que su sanidad no fue solo física, sino también espiritual. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez has estado esperando un milagro, pero Jesús te está pidiendo que des un paso de obediencia antes de verlo. O tal vez ya has recibido bendiciones, pero te falta agradecer. Hoy puedes dar gracias y confiar en su palabra. Tómate un momento y haz esta oración: Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Hoy decido obedecer tu palabra y caminar en fe. No seré como los 9 que olvidaron agradecer. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios:
Señor, te doy gracias por mis bendiciones. Declara con fe y gratitud. Otra historia de sanidad impactante es la del siervo del centurión en Mateo 8, 5-13. Un centurión romano se acercó a Jesús y le rogó que sanara a su siervo, quien estaba gravemente enfermo. Jesús respondió, iré y lo sanaré. Pero el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús quedó asombrado por su fe y dijo, no he encontrado tanta fe en Israel. Luego le dijo, ve, y como has creído, te sea hecho. En ese momento, su siervo fue sanado. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la sanidad? Jesús no necesita estar físicamente presente para obrar. Su palabra tiene poder para sanar a la distancia. La fe sorprende a Dios. Este centurión no era judío, pero su fe fue mayor que la de muchos en Israel. La humildad es clave. Aunque era un hombre con autoridad, el centurión reconoció su indignidad ante Jesús. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Tal vez piensas que necesitas sentir algo para recibir tu milagro, pero Jesús te dice que su palabra es suficiente. Cree y confía en su poder. Tómate un momento y haz esta oración, Señor Jesús, creo en el poder de tu palabra. No necesito verte para creer, porque sé que eres fiel. Hoy recibo mi milagro. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios, Señor, confío en tu palabra. Declara con fe lo que crees. Para finalizar, recordemos que Jesús sigue obrando milagros hoy. Hemos visto cómo sanó al paralítico en Betesda, cómo limpió a los 10 leprosos y cómo sanó al siervo del centurión con solo una palabra. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No importa cuál sea tu situación, su poder no ha cambiado. Hoy puedes recibir su sanidad, su restauración y su milagro. Si has sido bendecido por esta palabra, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Jesús quiere hacer algo grande en tu vida y en la de quienes te rodean. Tómate un momento más y haz esta oración final. Señor Jesús, gracias porque tu amor y tu poder siguen siendo los mismos. Hoy recibo mi milagro con fe. Creo en tu palabra y confío en tu tiempo. Amén. Si crees en esto, escribe en los comentarios, Jesús sigue haciendo milagros. Declara con fe que Él está obrando en tu vida. Jesús sigue obrando milagros hoy, y su poder no tiene límites. A lo largo de los evangelios, vemos cómo restauró la salud de los enfermos, devolvió la vista a los ciegos y resucitó a los muertos. Estas historias no son solo relatos del pasado, sino testimonios vivos de lo que Dios sigue haciendo en la actualidad. Hoy, profundizaremos en más momentos donde Jesús manifestó su poder y amor, y cómo estas historias pueden impactar nuestras vidas. En Marcos 7, 31-37 encontramos la historia de un hombre sordo y con problemas para hablar. Sus amigos lo llevaron a Jesús y le rogaron que lo sanara. Jesús lo apartó de la multitud, puso sus dedos en los oídos del hombre y tocó su lengua con saliva. Luego, levantó la vista al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. En ese instante, el hombre fue sanado y pudo oír y hablar con claridad. Esta historia nos enseña que Jesús se toma el tiempo de tratar con nosotros de manera personal. Aunque había una multitud alrededor, Jesús apartó al hombre y tuvo un momento especial con él. También nos muestra que Jesús usa métodos inesperados para obrar milagros. Poner saliva en la lengua de alguien puede parecer extraño, pero lo importante no es el método, sino el poder de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? A veces queremos que Dios haga un milagro de cierta manera, pero Él puede tener un plan diferente. Es importante confiar en que su manera es perfecta. Si sientes que necesitas un milagro en tu vida, toma un momento para orar. Señor Jesús, hoy confío en tu poder y en tu manera de obrar. No pondré condiciones a tu milagro, sino que recibiré lo que tienes para mí. Amén. En Juan 9 encontramos la historia de un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús si su ceguera era consecuencia de su pecado o del de sus padres. Jesús respondió que no era por pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Luego, hizo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé.
El hombre obedeció y regresó viendo. Esta historia nos enseña que los milagros de Dios tienen un propósito mayor. La sanidad de este hombre no solo cambió su vida, sino que sirvió para glorificar a Dios y mostrar su poder. También nos recuerda la importancia de la obediencia. Jesús le dijo que fuera y se lavara, y el hombre tuvo que actuar en fe antes de recibir su milagro. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Tal vez estás enfrentando una dificultad y no entiendes por qué. Recuerda que Dios puede usar cualquier situación para mostrar su gloria. Confía en su plan y obedece su voz. Si crees en esto, ora con fe: Señor Jesús, aunque no entienda mi situación, confío en que estás obrando en mí. Te obedezco y espero en tu tiempo. Amén. Otra historia poderosa se encuentra en Marcos 5, 1-20, donde Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros, aislado y atado con cadenas que rompía con fuerza sobrenatural. Nadie podía controlarlo, y su vida estaba marcada por la desesperación. Cuando Jesús llegó, los demonios clamaron y le rogaron que no los enviara fuera de la región. Jesús les permitió entrar en una manada de cerdos, que luego se lanzaron al mar y murieron. Cuando la gente vio al hombre liberado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. En lugar de celebrar el milagro, le pidieron a Jesús que se fuera de su territorio. El hombre liberado quiso seguir a Jesús, pero él le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Esta historia nos muestra que Jesús tiene poder absoluto sobre el mundo espiritual. No importa cuán grande sea la opresión, su autoridad es mayor. También nos enseña que la liberación de una persona puede causar reacciones inesperadas. La gente del pueblo estaba más preocupada por la pérdida de los cerdos que por la sanidad del hombre. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Si has recibido un milagro, compártelo. Jesús le pidió al hombre que contara lo que Dios había hecho por él. A veces, los milagros de Dios en nuestra vida pueden incomodar a otros, pero eso no debe detenernos de hablar de su poder. Si has sido testigo de su obra, ora con fe: Señor Jesús, gracias por tu poder y tu amor. Ayúdame a compartir mi testimonio con valentía. Amén. En Lucas 8, 40-56 encontramos dos milagros entrelazados: la sanidad de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Jairo, un líder de la sinagoga, suplicó a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba muriendo. Mientras iban, una mujer que había sufrido 12 años de hemorragia se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante fue sanada. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron que había muchas personas alrededor, pero Jesús insistió. La mujer se presentó temblando y contó su historia. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras esto ocurría, llegaron noticias de que la hija de Jairo había muerto. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Al llegar a la casa, encontró gente llorando, pero les dijo: no está muerta, sino dormida. Se burlaron de él, pero Jesús tomó a la niña de la mano y dijo: niña, levántate. En ese momento, ella volvió a la vida. Estas historias nos enseñan que la fe mueve el corazón de Dios. La mujer con flujo de sangre fue sanada porque creyó que con solo tocar a Jesús recibiría su milagro. Jairo vio la resurrección de su hija porque confió en la palabra de Jesús a pesar de las circunstancias. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? A veces, las situaciones parecen imposibles, pero Jesús nos dice: no temas, cree solamente. Si enfrentas un desafío grande, recuerda que Él tiene el poder de cambiar cualquier situación. Ora con fe: Señor Jesús, hoy elijo creer en ti sin importar las circunstancias. Confío en que tienes el control. Amén. Jesús sigue obrando milagros hoy. Su amor y su poder son los mismos. No importa cuál sea tu situación, Él tiene el poder para sanarte, liberarte y restaurarte. Si has sido bendecido por esta palabra, compártela con alguien que necesite un milagro. Tómate un momento más y haz esta oración final: Señor Jesús, gracias porque sigues haciendo milagros. Hoy recibo tu sanidad, tu restauración y tu paz. Confío en tu palabra y en tu amor. Amén. Si crees en esto, declara con fe:
Jesús sigue haciendo milagros. Él está obrando en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A veces oramos con fe, clamando a Dios por sanidad, pero la respuesta no llega de inmediato. Esta experiencia puede llevarnos a preguntarnos si Dios nos ha abandonado o si realmente tiene el poder de sanarnos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, en ocasiones, Dios permite la enfermedad con un propósito más profundo. No siempre lo entendemos en el momento, pero su plan es perfecto y su voluntad es superior a nuestra comprensión. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7-10, Pablo habla de un aguijón en la carne, una aflicción que le causaba sufrimiento constante. Aunque oró 3 veces pidiendo ser liberado, la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este pasaje nos revela que, aunque Pablo deseaba la sanidad, Dios tenía un propósito mayor en su vida. Permitió esta aflicción para mantenerlo humilde y enseñarle a depender completamente de su gracia. La enfermedad y el sufrimiento pueden parecernos obstáculos insuperables, pero muchas veces son herramientas en las manos de Dios para moldearnos y fortalecer nuestra fe. En el caso de Pablo, su prueba no fue en vano. Aprendió que la gracia de Dios es suficiente y que en su debilidad se manifestaba el poder divino. Este principio sigue vigente hoy, aunque no siempre recibimos la sanidad que esperamos, Dios nos da su gracia para sobrellevar cualquier prueba. Otro ejemplo poderoso es la historia de Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo, pero aún así enfrentó una prueba devastadora. Perdió su salud, sus bienes y su familia. Sus amigos lo acusaron de haber pecado, sugiriendo que su sufrimiento era un castigo divino. Sin embargo, Job permaneció firme en su fe. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, confió en Dios. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más que antes. Job 42 horas y 10 minutos. Esta historia nos recuerda que el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado, sino que puede ser una herramienta que Dios usa para fortalecernos y llevarnos a una nueva dimensión de fe. Otro caso en la Biblia que nos muestra el propósito de Dios en la enfermedad es el de Lázaro. En Juan 11, encontramos que Lázaro, un amigo cercano de Jesús, enfermó gravemente. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús, esperando que viniera de inmediato a sanarlo. Sin embargo, Jesús se demoró, y durante ese tiempo, Lázaro murió. Cuando finalmente llegó, Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. A pesar del dolor, Jesús tenía un propósito mayor. No solo iba a sanar a Lázaro, sino que lo resucitaría para demostrar su poder sobre la muerte. En Juan 11:4, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta historia nos muestra que, aunque Dios no siempre responde en el tiempo que esperamos, su plan es perfecto. Lo que parecía un retraso en realidad era una oportunidad para que su gloria fuera revelada. También vemos el propósito divino en la historia del ciego de nacimiento. En Juan 9, los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. En aquella época, se creía que la enfermedad era siempre consecuencia del pecado. Sin embargo, Jesús respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Luego, Jesús sanó al ciego, mostrando que su enfermedad no era un castigo, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento no siempre es un resultado de nuestras acciones, sino que puede ser parte del plan de Dios para mostrar su poder. La Biblia nos da muchas razones para confiar en Dios aun cuando enfrentamos enfermedad. Aunque a veces su respuesta no es la que esperamos, podemos estar seguros de que su voluntad es perfecta. Nuestra fe no debe basarse solo en recibir sanidad, sino en confiar en el carácter de Dios y en su amor inmutable. Su gracia es suficiente para sostenernos, y su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Si hoy estás atravesando una enfermedad y no ves la respuesta que esperas, no pierdas la fe.
Dios sigue obrando, aunque no siempre lo comprendamos. Tal vez está formando tu carácter, enseñándote a depender más de Él o preparando un milagro aún mayor en tu vida. Lo importante es seguir confiando en su soberanía y en su amor. En Filipenses 4, 6-7, se nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En momentos de prueba, la oración es nuestra mayor fortaleza. Cuando oramos, no solo pedimos sanidad, sino que también rendimos nuestra voluntad a Dios, reconociendo que sus planes son mejores que los nuestros. Jesús nos dio el mejor ejemplo en Getsemaní cuando, enfrentando el sufrimiento de la cruz, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración nos muestra que la verdadera fe no solo pide milagros, sino que también se somete a la voluntad de Dios. Si estás pasando por una enfermedad, sigue orando con fe. Cree en el poder de Dios para sanar, pero también descansa en su soberanía. Recuerda que su gracia es suficiente y que, en su tiempo perfecto, Él obrará conforme a su voluntad. Puede que la respuesta no llegue de inmediato o de la forma que esperamos, pero podemos estar seguros de que Dios nunca nos abandona. Dios no solo es sanador, sino que también es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. Aún en medio del sufrimiento, su amor nos sostiene y su paz nos cubre. No importa cuál sea la prueba, podemos confiar en que Él tiene el control. Nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Él es fiel, y su amor es inmutable. Si hoy enfrentas una enfermedad sin ver la respuesta esperada, no pierdas la fe. Tal vez Dios está obrando algo mayor en tu vida. Ora con confianza, pero también acepta su voluntad con paz, sabiendo que su gracia es suficiente y su amor es eterno. Señor, aunque no comprenda el propósito de este sufrimiento, confío en ti. Si es tu voluntad sanarme, lo recibiré con fe, pero si debo atravesar esta prueba, dame la fuerza para soportarla. Bástate tu gracia en mi vida. Amén. La fe es fundamental en la vida cristiana, pero no siempre es fácil mantenerla firme cuando enfrentamos pruebas como la enfermedad. En momentos de dolor, podemos sentirnos tentados a dudar de Dios y preguntarnos por qué permite nuestro sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe genuina no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. Él es fiel y sus promesas son verdaderas, aun cuando no entendemos su plan. La historia de Abraham nos da un ejemplo poderoso de fe inquebrantable. Dios le prometió que tendría un hijo, aunque él y su esposa Sara eran ancianos y humanamente era imposible. Romanos 4, 20-21 dice: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta confianza absoluta es la que debemos tener, incluso cuando la sanidad parece lejana. Dios es poderoso para cumplir su palabra y nunca nos deja solos. Cuando enfrentamos una enfermedad, muchas veces nos sentimos desanimados y sin fuerzas para seguir creyendo. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a Dios. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa resignación, sino confiar en que su tiempo y su plan son perfectos. Aunque el proceso sea difícil, su fortaleza nos sostiene. Es importante recordar que la sanidad no solo es física, sino también espiritual y emocional. Muchas veces Dios permite enfermedades no para castigarnos, sino para sanarnos internamente. A través del dolor, nos lleva a reflexionar, a perdonar, a soltar cargas y a acercarnos más a Él. Salmo 147, 3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios quiere restaurarnos por completo, y su obra en nuestra vida va más allá de lo que podemos ver. En la Biblia encontramos muchos casos donde Jesús sanó a los enfermos, pero cada milagro tenía un propósito más profundo. No solo era la restauración física, sino también el fortalecimiento de la fe y la transformación del corazón. En Lucas 17,
11-19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa a darle gracias. La sanidad física fue un regalo para los 10, pero solo el que regresó experimentó una relación más profunda con Jesús. Esto nos enseña que lo más importante no es solo recibir el milagro, sino reconocer al dador del milagro y vivir agradecidos. En nuestra vida diaria, podemos encontrarnos con testimonios de personas que han pasado por enfermedades y han visto la mano de Dios obrar de diferentes maneras. Algunos han recibido sanidad milagrosa, mientras que otros han sido fortalecidos en su fe a pesar de no recibir la respuesta esperada. Lo importante es entender que Dios obra de acuerdo con su perfecta voluntad. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, se mencionan personas que recibieron grandes milagros, pero también otras que sufrieron y murieron sin ver el cumplimiento de las promesas en esta vida. Sin embargo, todos fueron aprobados por su fe. Esto nos recuerda que nuestra confianza en Dios no debe depender de lo que vemos, sino de lo que Él ha prometido. A veces, Dios usa la enfermedad para llevarnos a un nivel más profundo de intimidad con Él. En momentos de debilidad, aprendemos a depender más de su presencia y a buscarlo con un corazón sincero. La oración se vuelve más intensa, la comunión con Dios más real y la fe más fuerte. Es en la dificultad donde muchas veces experimentamos su amor de una manera más tangible. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestra prueba puede convertirse en un testimonio que bendiga a otros y los acerque a Dios. Es natural sentir miedo o incertidumbre cuando enfrentamos la enfermedad, pero Dios nos llama a confiar en Él y a no dejarnos dominar por la ansiedad. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de que todo esté bien a nuestro alrededor, sino de saber que Dios tiene el control y que Él nos sostiene. El proceso de esperar en Dios puede ser difícil, pero en medio de la espera, Él nos transforma. Nos enseña paciencia, nos fortalece y nos prepara para lo que viene. Santiago 1, 2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba tiene un propósito, y si confiamos en Dios, veremos su obra en nuestra vida. Si hoy estás enfrentando una enfermedad, recuerda que Dios está contigo. No estás solo en esta batalla. Su gracia te sostiene, su amor te cubre y su paz te acompaña. Tal vez la sanidad no llegue de la manera o en el tiempo que esperas, pero puedes estar seguro de que Dios está obrando. Él conoce tu dolor, escucha tu oración y tiene un plan perfecto para ti. No permitas que la enfermedad robe tu fe. En lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, enfócate en quién es Dios. Él es tu sanador, tu refugio y tu fortaleza. Sigue creyendo, sigue orando y sigue confiando. Su gracia es suficiente, su amor es eterno y su fidelidad nunca falla. Padre, en este momento te entrego mi enfermedad y mi dolor. Ayúdame a confiar en ti, aunque no entienda lo que estás haciendo. Dame fuerzas para seguir adelante y lléname de tu paz. Que mi fe no dependa de mis circunstancias, sino de tu amor inmutable. En el nombre de Jesús, amén. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando enfrentamos una enfermedad prolongada, la espera puede volverse una prueba en sí misma. No solo lidiamos con el dolor físico, sino también con la carga emocional y espiritual que conlleva. Es fácil sentirse desesperanzado o incluso dudar de la bondad de Dios cuando la sanidad no llega de inmediato. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios obra en nuestro carácter mientras esperamos. La paciencia y la perseverancia son frutos que se desarrollan en medio de las pruebas, y aunque no siempre vemos el propósito en el momento, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al atravesar una enfermedad es la batalla en nuestra mente.
Los pensamientos de duda, miedo y desánimo pueden ser constantes. Es en esos momentos cuando debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 10:5 nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que, en lugar de permitir que los pensamientos negativos nos dominen, debemos alinearlos con la verdad de Dios. Él nos ama, nos cuida y nunca nos abandona. Otra clave para mantener la fe en tiempos de enfermedad es rodearnos de personas que nos fortalezcan espiritualmente. La comunidad de creyentes es fundamental para nuestra vida cristiana. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras luchas con hermanos en la fe, encontramos consuelo y apoyo. A veces, el simple hecho de saber que alguien está orando por nosotros puede traer una gran paz. Además, la adoración juega un papel crucial en medio del sufrimiento. A través de la alabanza, declaramos que Dios sigue siendo digno, sin importar lo que estemos enfrentando. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, a pesar de estar en prisión y encadenados, cantaban himnos a Dios. Su adoración no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en el Señor. De la misma manera, cuando elegimos alabar a Dios en medio de nuestra prueba, abrimos la puerta para que su paz inunde nuestro corazón. En momentos de enfermedad, también es importante recordar el poder de la oración. Jesús nos enseñó en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. A veces, oramos por sanidad y la respuesta tarda en llegar, pero eso no significa que Dios no nos escuche. En la parábola de la viuda persistente, Jesús nos anima a seguir pidiendo, creyendo que Dios es justo y responde a sus hijos. La oración nos fortalece y nos acerca a Dios, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe. Muchas veces, Dios usa la enfermedad para enseñarnos a depender completamente de Él. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo relata cómo pidió al Señor que le quitara un aguijón en la carne, pero la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitarle la aflicción, Dios le dio la gracia para soportarla. Esto nos recuerda que, aunque no siempre entendemos sus caminos, podemos confiar en que su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier situación. También es importante mantener una actitud de gratitud, incluso en medio de la enfermedad. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no significa ignorar el dolor, sino reconocer que Dios sigue obrando a nuestro favor. Agradecer por lo que tenemos, por las personas que nos rodean y por la fortaleza que Dios nos da cada día nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en su fidelidad. A lo largo de la historia, muchos han experimentado el poder de Dios en sus vidas a través de la enfermedad. Algunos han recibido sanidad milagrosa, mientras que otros han sido testigos de cómo Dios usó su situación para impactar a otros. Job es un ejemplo de alguien que sufrió intensamente, pero nunca perdió su fe. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Su historia nos muestra que, aunque no siempre entendemos el propósito del sufrimiento en el momento, Dios tiene un plan de restauración y bendición. Otro aspecto fundamental es reconocer que nuestra sanidad definitiva está en Cristo. Aunque anhelamos la sanidad en esta vida, la promesa más grande que tenemos es la vida eterna con Él. Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos llena de esperanza, porque sabemos que, pase lo que pase en esta vida, nuestra victoria final está asegurada en Jesús. Dios también usa nuestras pruebas para ministrar a otros. 2 Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Muchas veces, nuestro testimonio de fe en medio del sufrimiento puede inspirar y fortalecer a quienes nos rodean. La forma en que enfrentamos la enfermedad puede ser un reflejo del amor y la paz de Dios para quienes aún no lo conocen. Por último, debemos recordar que Dios sigue siendo nuestro sanador. Aunque a veces no entendemos sus tiempos, sabemos que Él tiene el poder para sanar. En Éxodo 15:26, Dios se revela como Jehová Rafa, el Señor que sana.
Nuestra confianza no debe estar en los médicos ni en los tratamientos, aunque son instrumentos que Dios puede usar, sino en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Si hoy te encuentras luchando con una enfermedad, quiero animarte a que sigas confiando en Dios. No estás solo en esta batalla. Él te ama, te sostiene y tiene un propósito para tu vida. Su gracia es suficiente, su amor es inagotable y su fidelidad es eterna. Sigue creyendo, sigue orando y sigue esperando en Él. Dios es tu refugio, tu fortaleza y tu sanador. Padre, te entrego mi vida y mi salud. Aunque no entiendo todo lo que estoy atravesando, elijo confiar en ti. Dame fuerzas para seguir adelante, paz en medio de la tormenta y una fe inquebrantable. Sé que estás obrando y que tus planes para mí son buenos. En el nombre de Jesús, amén. En medio del dolor y la incertidumbre, cuando la enfermedad se prolonga y las respuestas parecen tardar en llegar, es natural que el corazón se llene de preguntas. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por estos momentos difíciles. Otras veces, el peso de la situación nos lleva a la fatiga emocional y espiritual, donde incluso la oración se vuelve un esfuerzo. Sin embargo, Dios no nos ha abandonado. Su presencia sigue siendo real, su amor sigue siendo inquebrantable y su propósito sigue intacto. La fe en tiempos de enfermedad es un desafío constante, pues no solo luchamos contra el dolor físico, sino también contra la angustia del alma. Es en estos momentos cuando debemos recordar que nuestra fe no está basada en nuestras emociones, sino en la verdad inmutable de Dios. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto significa que el mismo Dios que hizo milagros en el pasado sigue obrando hoy. Aunque nuestra mente no siempre comprenda su manera de actuar, podemos confiar en que Él sigue en control. Uno de los mayores peligros en la enfermedad es el aislamiento. El enemigo busca llevarnos a un estado de soledad, haciéndonos creer que nadie nos entiende o que nuestra situación es insostenible. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a permanecer en comunión. Eclesiastés 4:9-10 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. En tiempos de prueba, es esencial buscar apoyo en la familia de la fe, recibir oración y palabras de aliento que fortalezcan nuestra esperanza. Además, la enfermedad nos enseña a depender de Dios de una manera más profunda. Muchas veces, cuando todo marcha bien, es fácil caer en la autosuficiencia, creyendo que controlamos nuestra vida. Pero cuando enfrentamos una crisis de salud, nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de cuánto necesitamos a Dios. Es en estos momentos cuando podemos aferrarnos a la promesa de Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La espera en Dios también es una lección que aprendemos en la enfermedad. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que tuvieron que esperar en Dios. Abraham esperó años por el hijo de la promesa. José soportó la cárcel antes de ver cumplido su propósito y el pueblo de Israel pasó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Cada historia nos enseña que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es el mejor. Otro aspecto fundamental es la actitud con la que enfrentamos la prueba. La manera en que reaccionamos ante la enfermedad puede influir en nuestra recuperación y en nuestro testimonio ante los demás. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no angustiarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. La gratitud, aún en medio del dolor, es una llave poderosa que abre la puerta a la paz y la fortaleza divina. También debemos recordar que la sanidad no siempre ocurre de la manera que esperamos. Dios puede obrar un milagro instantáneo, puede usar la medicina o puede fortalecer nuestro espíritu mientras atravesamos el proceso. En cualquier caso, su propósito es mayor que nuestra comprensión. 2 Corintios 4:16-17 nos anima con estas palabras, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
La enfermedad también puede ser un tiempo de crecimiento espiritual. A través de la prueba, aprendemos a confiar más en Dios, a valorar lo realmente importante y a desarrollar una fe más madura. Santiago 1, 2-4 nos desafía a ver las pruebas como oportunidades para el crecimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por otro lado, debemos estar atentos a la voz del enemigo, quien intentará sembrar desánimo y desesperanza en nuestros corazones. Sus mentiras pueden hacernos dudar del amor de Dios o de su poder para sanar. Es crucial combatir estos pensamientos con la verdad de la palabra. Efesios 6:16 nos habla del escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Cuando el enemigo nos dice que no hay esperanza, respondemos con la verdad de que Dios tiene el control. La enfermedad no define nuestra identidad. Somos hijos de Dios, amados y valorados por Él. Nuestra valía no depende de nuestra salud física, sino de lo que Dios dice sobre nosotros. Romanos 8:37 nos recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios también usa nuestras pruebas para tocar la vida de otros. Muchas personas encuentran consuelo y esperanza al ver nuestra fe en medio de la adversidad. Nuestro testimonio puede ser una luz para quienes están en oscuridad, una señal de que Dios sigue obrando. 2 Corintios 1, 3-4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Al final del camino, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna. Un día, todas las lágrimas serán enjugadas y el dolor será cosa del pasado. Apocalipsis 21:4 nos asegura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si hoy estás atravesando una enfermedad, recuerda que no estás solo. Dios camina contigo, sosteniéndote con su amor. Su gracia es suficiente, su poder es real y su fidelidad es eterna. Sigue creyendo, sigue orando y sigue confiando. Dios tiene la última palabra y en Él encontramos nuestra fortaleza. Señor, en este momento me presento delante de ti con todo lo que hay en mi corazón. Tú conoces mi dolor, mis dudas y mis temores. Pero también sé que eres un Dios fiel, que me amas y que tienes el control de todo. Hoy elijo confiar en ti, descansar en tu paz y aferrarme a tu verdad. Gracias por sostenerme, por fortalecerme y por recordarme que en ti tengo esperanza. En el nombre de Jesús, amén. La enfermedad puede ser una prueba difícil, pero también una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confiar plenamente en Dios. Aunque el camino sea incierto, podemos estar seguros de que no estamos solos. Dios camina con nosotros, nos sostiene en sus brazos y nos llena de su paz. Él tiene el control y su amor nunca falla. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas para recibir más contenido que edifique tu vida. No olvides darle like, comentar y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos, podemos seguir creciendo en la fe y extendiendo esperanza a quienes más lo necesitan. Dios te bendiga.